¿Qué hacemos con todos los errores cometidos contra nosotros y los que cometemos contra los demás? En este video exploraremos 20 poderosos versículos que desvelan la profunda sabiduría de las Escrituras sobre el perdón y la reconciliación. A lo largo de la Biblia, hallamos una guía inspiradora que nos exhorta a perdonar, a restaurar relaciones y a experimentar la libertad que emana del perdón divino. Desde las reconfortantes palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 30, hasta la sabiduría práctica de Gálatas 6:1 y la oración modelo de Mateo 6:1, cada versículo revela capas de verdad con el potencial de impactar nuestras vidas cotidianas. Sigue ahora. Número 1. Mateo 18, 21, 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este pasaje en el Evangelio de Mateo captura un diálogo entre Pedro y Jesús que destaca la enseñanza fundamental sobre el perdón. Pedro, tratando de mostrar una generosidad considerable, propone la idea de perdonar hasta 7 veces, un número que se consideraba grande y simbólicamente completo en la tradición judía. Sin embargo, Jesús responde con una instrucción que va mucho más allá de cualquier límite humano. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La elección de la frase 70 veces 7 no es accidental. En la cultura judía, el número 7 representa la perfección y la totalidad, y multiplicarlo por 10 sugiere un llamado a una generosidad infinita. Jesús no está imponiendo una cuenta literal de 490 veces, sino que usa una expresión hiperbólica para subrayar la idea de un perdón ilimitado. Jesús desafía la mentalidad limitada de Pedro, instándolo a trascender las restricciones convencionales del perdón. La expresión 70 veces 7 enfatiza la necesidad de un perdón que no esté atado a restricciones cuantitativas. Más bien, el perdón debe ser otorgado sin límites, sin importar cuántas veces se repita la ofensa. La instrucción de Jesús no solo establece un estándar elevado para la conducta humana, sino que también refleja la inmensidad del perdón que Dios nos otorga. Así como Dios extiende su perdón de manera abundante y sin medida, Jesús llama a sus seguidores a imitar esa misma gracia divina al perdonar a los demás. En la cultura de la época, la idea de perdonar repetidamente iba más allá de lo que se consideraba justo. Jesús está desafiando la mentalidad legalista y orientando a sus seguidores hacia una comprensión más profunda de la misericordia y el amor. Al instar a perdonar innumerables veces, Jesús sugiere la necesidad de romper el ciclo de resentimiento y venganza. El perdón constante impide que la amargura y el rencor se arraiguen en el corazón, permitiendo así que la paz y el amor prevalezcan. Número 2. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo en la carta a los Colosenses ofrece una perspectiva adicional sobre el perdón al vincularlo directamente con el perdón que Cristo nos ha otorgado. Aquí, el apóstol Pablo alienta a la comunidad cristiana a practicar la tolerancia y a perdonarse mutuamente, tomando como ejemplo el perdón divino de Cristo. El versículo comienza con la exhortación de soportarse unos a otros. Esta frase implica la necesidad de tolerancia y paciencia en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana. La vida en comunidad puede presentar desafíos, pero la exhortación es a mantener la armonía y a ser pacientes unos con otros. La segunda parte del versículo aborda directamente el tema del perdón. Perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro,
Aquí se destaca la idea de que las ofensas y las quejas son inevitables en cualquier comunidad, pero la respuesta cristiana es el perdón. Este acto de perdón no solo libera al ofensor, sino que también promueve la sanación y la unidad dentro de la comunidad. La clave para entender la magnitud del perdón se encuentra en la última parte del versículo. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se establece un estándar elevado al recordar a los creyentes que el perdón divino ofrecido a través del sacrificio de Cristo en la cruz debe ser el modelo para su propia práctica del perdón. La referencia al perdón de Cristo implica el sacrificio redentor en la cruz, donde Jesús dio su vida para perdonar los pecados de la humanidad. Este acto sacrificial no solo es un recordatorio del amor incondicional de Dios, sino que también sirve como inspiración para que los creyentes reflejen ese amor a través del perdón mutuo. La palabra así destaca la continuidad del perdón. No es un acto único, sino un proceso constante y repetitivo. Del mismo modo en que Cristo nos perdona continuamente, se espera que los creyentes practiquen un perdón constante hacia los demás en la comunidad. Número 3. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Este versículo de Efesios proporciona una guía clara para la conducta de los creyentes, resaltando la importancia del perdón basado en la acción redentora de Dios a través de Cristo. El versículo comienza con un llamado a la benignidad y la misericordia. Ser benigno implica ser amable y mostrar bondad, mientras que la misericordia involucra la compasión y el perdón. Estos atributos son esenciales en las relaciones cristianas, estableciendo un tono de comprensión y compasión en la comunidad. La segunda parte del versículo se centra directamente en el perdón. Perdonaos unos a otros. Aquí se destaca la acción de perdonar como una parte integral de la vida cristiana. La palabra perdón implica soltar, liberar y absolver, indicando que los creyentes deben liberar a otros de las ofensas siguiendo el ejemplo de Cristo. La instrucción clave está en la última parte del versículo. Así como Dios también nos perdonó en Cristo. Aquí se establece el fundamento para el perdón cristiano. Dios, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, ha perdonado los pecados de los creyentes. El llamado es a imitar ese perdón divino al relacionarse con los demás. Enfocándose en el perdón de Dios en Cristo, el versículo destaca la magnitud del perdón divino. Dios no perdona superficialmente, sino que ofrece un perdón completo y redentor. Los creyentes son llamados a reflejar esa misma generosidad en sus relaciones interpersonales. El llamado al perdón se presenta como una respuesta a la gracia recibida. Los creyentes han experimentado el perdón divino a través de Cristo, y el versículo sugiere que este regalo debe traducirse en un estilo de vida caracterizado por el perdón hacia los demás. En conjunto, el versículo aboga por la construcción de una comunidad cristiana fundamentada en la benignidad, la misericordia y el perdón. Al perdonarse mutuamente, los creyentes contribuyen a la creación de un ambiente donde la gracia divina se refleja en las relaciones humanas. Número 4. Lucas 17:3-4. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndele su falta, y si se arrepiente, perdónale. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Este pasaje de Lucas aborda la dinámica del perdón en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana. El versículo comienza con una advertencia de Jesús. Tened cuidado.
Esta expresión subraya la seriedad del asunto que está a punto de abordar. Jesús insta a sus seguidores a prestar atención a cómo manejan las ofensas y el perdón en sus relaciones. Jesús instruye: si tu hermano peca, repréndele su falta. Aquí se destaca la importancia de la corrección fraterna en la comunidad cristiana. La intención es restaurar al hermano que ha errado, no para condenar, sino para ayudarle a reconocer y rectificar su conducta. Después de la corrección, Jesús dice: y si se arrepiente, perdónale. Aquí se subraya la relación intrínseca entre la corrección y el arrepentimiento. El perdón no es unilateral, implica una respuesta genuina de arrepentimiento por parte del ofensor. Jesús lleva la enseñanza un paso más allá al ilustrar la generosidad del perdón. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. La repetición del número 7 enfatiza la idea de una generosidad ilimitada en el perdón. La situación hipotética de que alguien peque contra ti 7 veces en un día resalta el desafío de perdonar repetidamente. Este escenario extremo destaca la necesidad de una disposición constante hacia la gracia y la misericordia. En este pasaje, Jesús presenta a sus seguidores un modelo de perdón que refleja la paciencia y la disposición de Dios para perdonarnos repetidamente cuando nos arrepentimos. Al instruir a perdonar 7 veces, Jesús sugiere una actitud constante de perdón que imita el amor divino. El propósito final del perdón en este contexto es la restauración y la reconciliación dentro de la comunidad. La corrección, el arrepentimiento y el perdón están destinados a construir y mantener relaciones saludables entre los creyentes. Número 5. Proverbios 19:11. La prudencia del hombre le hace paciente, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Este versículo en el libro de Proverbios ofrece una perspectiva sabia sobre la paciencia y la capacidad de pasar por alto las ofensas, resaltando la relación entre la prudencia y la gloria que proviene de no responder impulsivamente ante las provocaciones. El versículo comienza con la afirmación de que la prudencia del hombre le hace paciente. Aquí, la prudencia se presenta como una cualidad valiosa que lleva a la paciencia. La persona sabia y reflexiva no reacciona impulsivamente ante las provocaciones, sino que muestra paciencia en su respuesta. La segunda parte del versículo declara que su gloria es pasar por alto una ofensa. Esto implica que la verdadera grandeza y honor provienen de la capacidad de no tomar represalias ante las ofensas. En lugar de buscar venganza o confrontación, la gloria del individuo radica en la habilidad de pasar por alto la ofensa. La conexión entre prudencia y paciencia sugiere que la paciencia no es simplemente una respuesta, sino una elección consciente basada en la sabiduría. La paciencia permite una evaluación tranquila de la situación y evita respuestas impulsivas que podrían empeorar la situación. La capacidad de pasar por alto una ofensa también está vinculada al autocontrol emocional. La prudencia impulsa al individuo a manejar las emociones de manera saludable, evitando que las reacciones impulsivas tomen el control. Este versículo quiere transmitir que la paciencia y la capacidad de pasar por alto ofensas contribuyen a la construcción de relaciones saludables. Al no responder con ira o resentimiento, se fomenta un ambiente de respeto mutuo y se evita la escalada de conflictos. La enseñanza de pasar por alto una ofensa encuentra resonancia en la Biblia a través de ejemplos como el perdón divino y la paciencia de Jesucristo ante las provocaciones. Los creyentes son llamados a reflejar estas virtudes en sus propias vidas, glorificando la capacidad de pasar por alto una ofensa y enfatizando la importancia de buscar la paz y la reconciliación en lugar de alimentar conflictos.
La gloria se encuentra en contribuir a la armonía y la unidad en las relaciones. Número 6, Salmos 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu misericordia para con todos los que te invocan. Este versículo del Salmo 86 es un testimonio poético de la bondad, el perdón y la misericordia de Dios, proporcionando una visión profundamente reconfortante de la naturaleza divina. Resalta cómo Dios responde a aquellos que lo invocan con un corazón arrepentido y necesitado. El versículo comienza afirmando la bondad de Dios. La bondad divina implica un carácter intrínsecamente positivo y benevolente. Es una cualidad que revela la disposición de Dios para hacer el bien a sus criaturas. La segunda parte del versículo declara que Dios es perdonador. Aquí se destaca la capacidad divina de perdonar, un atributo que se conecta directamente con la respuesta de Dios hacia aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. La disposición de perdonar refleja la misericordia y la gracia divinas. El versículo continúa describiendo la magnitud de la misericordia de Dios como grande. Esta palabra enfatiza la abundancia y la generosidad de la misericordia divina. La misericordia de Dios no es limitada o escasa, es amplia y disponible para todos. La última parte del versículo establece una conexión importante, para con todos los que te invocan. Aquí se subraya que la misericordia de Dios responde a aquellos que lo buscan y lo invocan en oración. La invocación implica una actitud humilde de reconocimiento de la necesidad de Dios y de dependencia de su gracia. Este versículo resalta la relación personal que se puede tener con Dios a través de la invocación. El perdón y la misericordia divina están disponibles para todos, pero la iniciativa de invocar a Dios establece una conexión personal y activa con el Creador. Este pasaje ofrece consuelo y esperanza a aquellos que buscan el perdón y la misericordia. La promesa de la misericordia divina se convierte en un fundamento seguro para encontrar consuelo en medio de la necesidad y la imperfección humanas. La inclusión de la frase «para con todos» enfatiza la universalidad de la misericordia divina. No hay restricciones basadas en la gravedad de los pecados o el historial. La misericordia de Dios está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Número 7, Romanos 12, 17, 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este pasaje de la carta a los romanos presenta un enfoque radical sobre cómo los creyentes deben responder a las ofensas y las adversidades. El apóstol Pablo exhorta a la comunidad cristiana a adoptar una actitud que refleje el amor y la gracia de Dios. Incluso en medio de la injusticia, el versículo comienza con la instrucción clara de no pagar mal por mal. La venganza es contraproducente en la perspectiva cristiana. En lugar de responder con odio o represalia, se nos llama a buscar el bien, incluso cuando somos tratados injustamente. La siguiente parte del versículo destaca la importancia de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Este llamado va más allá de evitar la venganza e implica activamente buscar oportunidades para hacer el bien y promover la paz, incluso frente a aquellos que nos han hecho mal. El pasaje continúa advirtiendo contra la venganza personal. No os venguéis vosotros mismos. Pablo destaca que la venganza no es el papel de los creyentes. Al confiar en Dios como el verdadero juez, se nos exhorta a dejar la justicia en sus manos en lugar de buscar represalias por cuenta propia. La frase «dejad lugar a la ira de Dios» sugiere que, al abstenerse de buscar venganza, los creyentes permiten que Dios sea el juez de las acciones injustas. Esta es una expresión de confianza en la justicia divina y en la creencia de que Dios es capaz de hacer justicia mejor que nosotros.
El versículo 20 presenta una imagen impactante. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Este consejo radical destaca la idea de superar el mal con el bien. Es un llamado a la compasión, incluso hacia aquellos que nos han tratado mal. La conclusión del pasaje enfatiza la victoria sobre el mal a través del bien. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Aquí se presenta la idea de que responder al mal con bondad y amor es una forma poderosa de vencer la maldad y cultivar la paz. Este pasaje refleja el ejemplo de Jesucristo, quien en medio de la persecución y el sufrimiento no buscó venganza, sino que respondió con amor y perdón. Los creyentes son llamados a imitar este modelo en sus propias vidas. Número 8, Mateo 6, 11, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje de Mateo 6, 11, 15 se encuentra dentro del Sermón del Monte, donde Jesús enseña principios fundamentales para la vida cristiana. Jesús establece un principio claro: el acto de perdonar a otros se presenta como una condición para recibir el perdón divino. Este principio refleja la reciprocidad en las relaciones, destacando la conexión entre cómo tratamos a los demás y cómo Dios nos trata. La enseñanza de Jesús aborda tanto la dimensión vertical, nuestra relación con Dios, como la horizontal, nuestras relaciones con los demás. La idea es que el perdón experimentado y demostrado en nuestras relaciones humanas está vinculado al perdón que recibimos de Dios. Jesús conecta directamente el perdón humano con la actitud de Dios. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí, el perdón de Dios está condicionado a nuestra disposición para perdonar a los demás. Esta conexión refleja el deseo de Dios de ver reflejado su carácter en nuestras vidas y relaciones. Jesús presenta una advertencia seria: pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración resalta la gravedad de retener el perdón hacia los demás. No perdonar puede obstaculizar nuestra relación con Dios y la experiencia de su perdón hacia nosotros. El uso del presente continuo en si perdonáis y no perdonáis sugiere que el perdón es una actitud continua y no un evento único. Jesús está enfatizando la importancia de mantener una disposición constante de perdón en nuestras interacciones diarias. Jesús, al enseñar sobre el perdón, invita a los seguidores a reflejar el carácter del Padre Celestial. Dios, en su misericordia, perdona nuestras ofensas y se espera que, como hijos de Dios, imitemos esta actitud divina en nuestras relaciones humanas. Estos versículos están ubicados en el contexto de la enseñanza del Padre Nuestro. La conexión entre el perdón y la oración destaca que nuestra relación con Dios está intrínsecamente relacionada con nuestra actitud hacia los demás. Número 9, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo de 1 Juan 1:9 ofrece una profunda promesa de perdón y limpieza para aquellos que confiesan sus pecados. Comienza con una condición: si confesamos nuestros pecados. La confesión es un acto consciente de reconocer y admitir nuestros errores ante Dios, un paso esencial para experimentar el perdón y la limpieza mencionados. Más adelante se nos dice que Dios es fiel. La fidelidad de Dios implica que cumple sus promesas y es constante en su amor y gracia. Al confesar nuestros pecados, podemos confiar en la fidelidad de Dios para responder con perdón y misericordia. Además de ser fiel, Dios es justo. La justicia divina implica que Dios perdona de manera justa y equitativa, no de manera arbitraria, sino en conformidad con su carácter justo y santo.
El versículo promete que, al confesar nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este perdón no se basa en nuestros méritos, sino en la fidelidad y justicia de Dios. Es un acto de gracia que fluye de la naturaleza misma de Dios. La promesa continúa con la limpieza de toda maldad. La confesión no solo conduce al perdón, sino también a una transformación interior. Dios no solo borra nuestros pecados, sino que nos purifica y nos libera de la contaminación del mal. Este versículo destaca la naturaleza relacional de la confesión y el perdón. Al confesar nuestros pecados, no solo buscamos la remisión de la culpa, sino también una restauración de la relación con Dios. La confesión es un medio de acercarnos a Él y experimentar su amor restaurador. 1 Juan 1:9. No solo es relevante en el momento de la conversión, sino a lo largo de la vida del creyente. La confesión y el perdón son procesos continuos que permiten una relación constante y restaurada con Dios. Número 10, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo forma parte de las bienaventuranzas, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte que describen las características del reino de los cielos. Jesús comienza proclamando la bienaventuranza de los misericordiosos. Esta es una declaración poderosa, destacando la bendición y la felicidad divina sobre aquellos que practican la misericordia. La misericordia es más que un acto, es una disposición de corazón que busca compasión y perdón hacia los demás. La bienaventuranza no es solo un estado de ser, sino un llamado a la acción. Ser misericordioso implica mostrar compasión, perdonar a aquellos que nos han ofendido y tratar a los demás con amabilidad y comprensión, independientemente de sus acciones. La segunda parte del versículo establece un principio profundo, porque ellos alcanzarán misericordia. Este principio refleja la reciprocidad divina. Aquellos que son misericordiosos experimentarán la misericordia de Dios en sus propias vidas. La actitud que mostramos hacia los demás tiene un impacto directo en cómo experimentamos la gracia divina. Este versículo resalta la importancia de la misericordia como un valor central en el reino de los cielos. La disposición de mostrar misericordia no solo es un acto aislado, sino una actitud continua que refleja la naturaleza de Dios y su deseo de reconciliación y restauración. Ser misericordioso se opone directamente a la venganza y al deseo de represalia. En lugar de buscar la retribución, los misericordiosos buscan la restauración y el bienestar de los demás. Este enfoque contrasta con las actitudes típicas del mundo y refleja la radicalidad del amor de Cristo. Practicar la misericordia también es un indicador de crecimiento espiritual. A medida que los creyentes se sumergen en la misericordia, se asemejan más a la imagen de Cristo y participan activamente en la extensión del reino de los cielos en la tierra. Jesús enseña este principio basándose en el modelo de la misericordia de Dios. Al vivir una vida misericordiosa, los seguidores de Cristo reflejan la naturaleza divina y participan en la obra redentora de Dios en el mundo. Número 11. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este versículo de Lucas 6:36 presenta una enseñanza directa de Jesús sobre la importancia de la misericordia en la vida de los seguidores de Cristo. Jesús comienza con una clara exhortación: sed pues misericordiosos. Esta no es una sugerencia, sino una llamada directa a la acción. Los seguidores de Jesús son instados a adoptar la actitud y práctica de la misericordia en sus vidas diarias. La segunda parte del versículo establece el estándar de referencia, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús presenta a Dios como el modelo supremo de misericordia.
Los creyentes deben buscar imitar la compasión y el perdón divino en sus interacciones con los demás. Al afirmar que Dios es misericordioso, Jesús destaca un atributo fundamental del carácter divino. La misericordia de Dios implica compasión, perdón y gracia. Este atributo se encuentra a lo largo de toda la Escritura y es central en la obra redentora de Dios. La instrucción de ser misericordiosos apunta a la imitación del carácter de Dios. Los creyentes son llamados a reflejar la misericordia divina en sus relaciones, decisiones y actitudes. Este llamado va más allá de acciones específicas e implica una transformación del corazón para ser como el Padre Celestial. Ser misericordioso no se limita a sentir compasión, implica actuar. Esto incluye perdonar a aquellos que nos han ofendido, mostrar compasión hacia los necesitados y tratar a los demás con bondad y paciencia. La misericordia se manifiesta en acciones concretas. El llamado a la misericordia no es temporal, es constante. Jesús está instando a una actitud continua de compasión y perdón. La misericordia no es solo una respuesta a situaciones específicas, sino un estilo de vida arraigado en la relación con Dios. La práctica de la misericordia se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios en la vida de los creyentes. Mientras imitan la misericordia divina, los seguidores de Cristo son instrumentos para revelar la gracia de Dios al mundo. Número 12, Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Este versículo en Efesios encapsula un mensaje central del Evangelio, enfocándose en la obra redentora de Jesucristo y el perdón de los pecados a través de la gracia divina. El versículo comienza declarando que en Él tenemos redención. Él se refiere a Jesucristo. La redención implica ser liberado o rescatado del pecado y sus consecuencias. Aquí, la redención se presenta como una realidad que se experimenta en relación con Cristo. Se especifica que la redención se lleva a cabo mediante su sangre. Este lenguaje apunta directamente al sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde derramó su sangre como el precio para redimir a la humanidad. La muerte de Cristo se presenta como el acto supremo de amor y redención. Una consecuencia directa de la redención es el perdón de nuestros pecados. La redención no solo nos libera del pecado, sino que también resulta en el perdón completo de nuestras transgresiones. Este perdón es posible debido al sacrificio expiatorio de Cristo, que cubre todos nuestros pecados. La frase «según las riquezas de su gracia» resalta la dimensión abundante y generosa de la gracia divina. La gracia de Dios no es escasa ni limitada, es rica y plena. La obra redentora y el perdón fluyen en abundancia a través de la gracia ilimitada de Dios. Este versículo establece una conexión intrínseca entre la redención, la sangre de Cristo y el perdón de pecados. La redención no es abstracta ni teórica, es un acto concreto que implica el derramamiento de la sangre de Cristo y culmina en el perdón liberador. La expresión «en Él tenemos» resalta la participación personal del creyente en esta realidad. La redención, el perdón y la gracia no son meramente conceptos teológicos, sino experiencias vividas por aquellos que están en una relación personal con Jesucristo. Este versículo establece la base para entender que la gracia de Dios no es un evento único, sino una corriente continua que fluye hacia aquellos que están en Cristo. La redención y el perdón son accesibles y efectivos en todo momento a través de la gracia de Dios. Número 13, Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Este versículo de Isaías 1:18 es una invitación divina a la reconciliación y al perdón, utilizando la poderosa metáfora del cambio de color de la grana al blanco de la nieve.
El versículo comienza con una invitación. Venid luego, dice el Señor. Esta llamada es un acto de misericordia divina que invita a la humanidad a acercarse a Dios a pesar de los pecados y la rebelión del pueblo. Dios extiende una invitación a la reconciliación y la restauración. La expresión «y estemos a cuenta» implica un llamado a la rendición de cuentas. Dios está invitando al pueblo a presentar sus asuntos y pecados como en una transacción, donde se hace un balance de cuentas. La imagen sugiere que Dios está dispuesto a resolver estos asuntos y restaurar la relación. La comparación de los pecados con la grana, un colorante rojo, resalta la mancha y la intensidad del pecado. La grana era difícil de quitar y dejaba una marca visible. Esta metáfora sugiere que, aunque los pecados sean prominentes y manchen, Dios tiene el poder de cambiar su naturaleza y su efecto. La imagen de la transformación sigue con la promesa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La nieve, por su blancura y pureza, simboliza el perdón divino y la posibilidad de una renovación completa. La gracia de Dios puede limpiar y transformar completamente los pecados. La comparación entre la grana y la nieve destaca la profundidad del cambio que Dios ofrece. No es simplemente un encubrimiento superficial, sino una transformación radical que cambia la naturaleza misma del pecado. La blancura de la nieve simboliza la pureza y la limpieza restauradora. Este versículo resalta el poder de la gracia divina para perdonar y renovar, aunque los pecados puedan ser intensos y persistentes. La gracia de Dios tiene el poder de hacer que sean tan blancos como la nieve, eliminando toda mancha y consecuencia. En su conjunto, este versículo comunica la disposición de Dios para perdonar y restaurar. La invitación a venir y la promesa de transformación enfatizan la voluntad de Dios de reconciliarse con su pueblo, mostrando su amor y compasión. Número 14, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este versículo de Mateo 18:15 presenta una enseñanza directa de Jesús sobre la resolución de conflictos dentro de la comunidad cristiana. Jesús comienza con una instrucción clara. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Aquí, Jesús reconoce que los conflictos y ofensas pueden surgir incluso entre creyentes. La referencia a tu hermano destaca la relación en la comunidad cristiana y la responsabilidad recae en la persona que ha sido ofendida. Jesús dice, ve y repréndele estando tú y él solos. La resolución del conflicto comienza con la iniciativa personal de la parte agraviada. La privacidad del encuentro sugiere la importancia de abordar el problema directamente y en un ambiente que fomente la sinceridad y la reconciliación. La palabra repréndele no implica simplemente señalar un error, sino corregir con la intención de restaurar y edificar. La meta no es humillar, sino ganar al hermano. La corrección constructiva busca el bienestar espiritual y la reconciliación más que la condena. Jesús sigue con la condición, si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí Jesús revela el potencial de la corrección constructiva para lograr la reconciliación. La disposición para escuchar y rectificar es fundamental para el proceso de restauración. El término hermano enfatiza la relación fraternal en Cristo y Jesús está orientando hacia una resolución que preserve y fortalezca la unidad dentro de la comunidad de creyentes. La corrección se realiza en el contexto de una relación basada en el amor y la fraternidad. La instrucción de abordar el conflicto estando tú y él solos destaca la importancia de la privacidad en la resolución de conflictos. Este enfoque evita la vergüenza pública y permite que la corrección se realice con humildad y compasión. La frase «has ganado a tu hermano» subraya el objetivo final de la corrección.
no se trata de imponerse o tener la razón, sino de restaurar la relación y ganar a la otra persona de nuevo en la unidad y amor fraternal. Número 15. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo de Efesios 4:2 ofrece una guía clara sobre cómo los creyentes deben relacionarse entre sí, enfocándose en la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. El versículo comienza con la exhortación a vivir con toda humildad. La humildad es un valor central en la ética cristiana y refleja una actitud de corazón que reconoce la dependencia de Dios y valora a los demás sobre uno mismo. La siguiente virtud mencionada es la mansedumbre. La mansedumbre implica suavidad y amabilidad en la forma en que tratamos a los demás. No es debilidad, sino fortaleza bajo control, mostrando respeto y consideración hacia los demás. El versículo continúa, instando a soportarse con paciencia los unos a los otros. La paciencia es esencial en las relaciones interpersonales, especialmente cuando las diferencias y desafíos surgen. La paciencia en el amor implica tolerancia y comprensión, permitiendo el crecimiento mutuo. La expresión soportándoos los unos a los otros destaca la realidad de la diversidad en la comunidad cristiana. Cada miembro tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la capacidad de soportarse mutuamente contribuye a la unidad en la diversidad. La frase final enfatiza que todas estas virtudes deben practicarse en amor. El amor es el fundamento y el motor de todas las otras cualidades mencionadas. La humildad, mansedumbre y paciencia deben expresarse dentro del contexto del amor cristiano, que busca el bienestar y la edificación del prójimo. Este versículo refleja la enseñanza bíblica más amplia sobre la imitación de Cristo. Jesús mismo fue humilde y manso, y su paciencia y amor fueron evidentes en su trato con los demás. Los creyentes son llamados a reflejar estas mismas virtudes en sus relaciones diarias. La elección de palabras como soportando y con paciencia sugiere una actitud proactiva hacia la relación con los demás. No se trata simplemente de tolerar, sino de buscar activamente la paciencia, la humildad y la mansedumbre en nuestras interacciones cotidianas. Número 16, Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje de Mateo 5, 23, 24 presenta las enseñanzas de Jesús sobre la importancia de la reconciliación interpersonal antes de ofrecer adoración a Dios. Jesús establece una conexión directa entre las relaciones interpersonales y la adoración a Dios. El contexto es la presentación de una ofrenda en el altar, un acto de culto. Jesús enfatiza que nuestras relaciones con los demás tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. La frase, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, resalta la importancia de la conciencia en la adoración. Jesús está llamando a la reflexión personal y a la conciencia de las relaciones rotas antes de presentarse ante Dios. La instrucción es clara: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Jesús prioriza la reconciliación sobre el acto de adoración. Esta prioridad subraya la importancia que Dios otorga a las relaciones justas y amorosas entre los creyentes. El término anda indica una acción personal y decidida. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de tomar medidas concretas para corregir las relaciones fracturadas. La reconciliación requiere esfuerzo y acción. Jesús establece un mandato claro al decir: reconcíliate primero con tu hermano.
La reconciliación es una prioridad urgente y necesaria. No se debe posponer ni subestimar. La unidad y la paz entre los hermanos son fundamentales en la adoración a Dios. La frase «y entonces ven y presenta tu ofrenda» destaca que la adoración no está excluida, pero debe ser sincronizada con la reconciliación. Jesús no rechaza la adoración, sino que establece un orden específico, primero la reconciliación y luego la adoración. El término hermano resalta la dimensión comunitaria de la fe. La reconciliación no se limita a las relaciones personales, sino que se extiende a la comunidad de creyentes. La salud de la comunidad es crucial para la adoración genuina. Número 17, 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Este versículo de 1 Pedro 3:9 ofrece una guía clara sobre la actitud que los creyentes deben mantener, especialmente en situaciones adversas. El versículo comienza con una prohibición clara: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. La enseñanza de Pedro va más allá de la justicia retributiva y llama a los creyentes a resistir la tentación de responder con mal o maldición cuando son agraviados. En contraste, Pedro presenta una alternativa positiva, sino por el contrario, bendiciendo. Los creyentes no solo deben abstenerse de la venganza, sino que están llamados a responder con bendiciones. Esto implica mostrar amor y bienestar incluso cuando se enfrentan a la hostilidad. Pedro proporciona una perspectiva fundamental para esta actitud al afirmar: sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. La conciencia de la vocación divina sirve como motivación. Los creyentes son conscientes de que han sido llamados por Dios para heredar bendición, y por lo tanto deben reflejar esta realidad en sus acciones. La enseñanza de Pedro está alineada con el ejemplo de Jesucristo, quien cuando fue maltratado no abrió su boca. 1 Pedro 2:23. La paciencia y la bendición en medio de la adversidad son características que reflejan el carácter de Cristo. La instrucción de Pedro destaca la diferencia radical en la conducta de los creyentes en comparación con el mundo que los rodea. Mientras el mundo puede buscar represalias, los seguidores de Cristo responden con amor y bendición, revelando así la singularidad de su identidad cristiana. El término heredar bendición implica recibir una herencia divina. Los creyentes no solo están llamados a bendecir en respuesta a las adversidades, sino que también son destinatarios de la bendición divina. Esta herencia no solo es futura, sino que también se experimenta en la medida en que reflejan la gracia y el amor de Dios en sus vidas. Este versículo apunta a la transformación de las relaciones humanas a través de la influencia del Evangelio. Al responder al mal con bendición, los creyentes participan en la obra redentora de Dios, buscando la reconciliación y el bienestar incluso en medio de la hostilidad. Número 18. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este pasaje de Mateo 11, 28, 30 contiene palabras reconfortantes de Jesús, ofreciendo descanso a aquellos que se sienten agobiados por la vida. Jesús comienza con una invitación poderosa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta invitación se extiende a aquellos que llevan cargas pesadas, tanto físicas como emocionales. Jesús se presenta como el refugio para aquellos que están cansados y agobiados. La promesa de Jesús es clara: y yo os haré descansar. Aquí descanso no se refiere solo al alivio físico, sino también a la paz interior y el consuelo espiritual.
Jesús ofrece un descanso que va más allá de la fatiga física, alcanzando el alma y el espíritu. Jesús invita a sus seguidores a tomar mi yugo sobre vosotros. El yugo era un instrumento agrícola utilizado para unir a dos bueyes para que trabajaran juntos. En este contexto, el yugo de Jesús representa su enseñanza y liderazgo. Tomar su yugo implica someterse a su autoridad y aprender de él. Jesús añade, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí, la lección clave es la mansedumbre y humildad. Aprender de Jesús implica adoptar su actitud humilde y someterse a su enseñanza. La mansedumbre y la humildad son virtudes fundamentales en el reino de Dios. La descripción de Jesús como manso y humilde de corazón destaca su carácter divino. Jesús no solo enseña la mansedumbre y humildad, sino que las encarna en su propia vida. Este llamado va más allá de la mera obediencia externa. Implica una transformación interna del corazón. La promesa culmina con un resultado significativo: y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso espiritual y la paz interna son el fruto de someterse a Jesús y aprender de él. Esta promesa resuena con la idea de que el verdadero descanso proviene de una relación íntima con Cristo. Jesús dirige su llamado a todos: venid a mí todos. No hay restricciones basadas en el estatus, el pecado o la situación. La invitación es universal, abierta a todos los que buscan encontrar descanso genuino en Cristo. Número 19. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo de Gálatas 6:1 presenta una instrucción clave sobre la restauración de un hermano caído en la comunidad cristiana. El término hermanos establece la conexión intrínseca entre los miembros de la comunidad cristiana, destacando la relación fraternal como fundamental en la comprensión de cómo abordar las faltas dentro de la iglesia. La palabra sorprendido sugiere que la falta puede no ser evidente de inmediato, subrayando la necesidad de estar alerta y compasivo hacia los demás. El llamado a los que son espirituales destaca la responsabilidad de aquellos que han avanzado en su madurez espiritual. Este grupo no está exento de tentaciones, pero se les confía la tarea de guiar y restaurar a sus hermanos menos maduros. La palabra clave aquí es mansedumbre. En lugar de adoptar una actitud condenatoria o crítica, se insta a restaurar al hermano caído con un espíritu de humildad y ternura. La mansedumbre refleja la misma actitud que Jesús mostró hacia aquellos que irán. La instrucción de considerándote a ti mismo advierte sobre la humildad necesaria en este proceso, recordando nuestras propias vulnerabilidades y tentaciones para evitar juzgar con dureza y fomentar una actitud comprensiva. La advertencia, no sea que tú también seas tentado, destaca la vulnerabilidad compartida de la humanidad ante la tentación. La restauración no es un acto de superioridad, sino un recordatorio de nuestra necesidad continua de la gracia de Dios. El versículo continúa con la idea de que cada uno debe cargar su propia carga, resaltando la responsabilidad individual de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Aunque otros pueden ayudarnos en el proceso de restauración, también somos responsables ante Dios. Número 20, Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo de Mateo 6:12 forma parte de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, comúnmente conocida como el Padre Nuestro o la oración del Señor. La frase «y perdónanos nuestras deudas» refleja una súplica humilde y consciente por el perdón divino,
utilizando la palabra deudas para simbolizar las faltas y pecados que contraemos ante Dios. Esta petición reconoce la necesidad constante de la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. La analogía de deudas y deudores destaca la relación entre nuestra deuda espiritual ante Dios y las ofensas que otros nos han hecho. Al pedir perdón, reconocemos que nuestras faltas han incurrido en una deuda que solo la misericordia divina puede cancelar. La segunda parte del versículo establece una conexión crucial, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseña que nuestra disposición para perdonar a otros está directamente relacionada con nuestra capacidad para recibir el perdón divino. Este principio subraya la reciprocidad del perdón. Así como esperamos que Dios nos perdone, se espera que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Este principio va más allá del simple acto de recibir perdón. Nos desafía a ser generosos y completos en nuestra disposición para perdonar a otros. Esto implica superar la resistencia y la reticencia para perdonar, extendiendo la misma gracia que hemos recibido. Al incorporar esta petición en la oración diaria, reconocemos nuestra necesidad continua de perdón. Cada vez que oramos, recordamos humildemente nuestra dependencia de la gracia divina y renovamos nuestro compromiso de perdonar a otros. Jesús establece un vínculo estrecho entre el perdón divino y humano. La capacidad para perdonar a nuestros semejantes se convierte en un testimonio de la comprensión y apreciación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Agradecemos a todos por unirse a este esclarecedor recorrido a través de los versículos bíblicos acerca del perdón. La sabiduría divina que hemos explorado tiene el potencial de transformar significativamente nuestras vidas. Si este video te ha inspirado, no dudes en expresarlo con un me gusta y suscribirte para acceder a más contenido revelador. Asimismo, te animamos a compartir este video con aquellos que creas que podrían beneficiarse de estas poderosas verdades bíblicas. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te impactó de este estudio de la Biblia respecto al perdón? Deja tu respuesta en los comentarios. Dios te bendiga grandemente.